Hola, espero estés teniendo un bonito día. Mi nombre es Mariana y bienvenido a mi canal. Cada semana me pongo a investigar sobre un caso de crimen nuevo para compartírselos. Si te interesan los casos de crimen y te entretiene ver a alguien dibujar, te recomiendo que te suscribas a mi canal y le des clic a la campanita para que te avise cada vez que yo suba un nuevo video. En todos mis videos dibujo a alguien relacionado al caso y esta vez voy a dibujar a uno de los hijos de Andrea Yates. Andrea Yates nació el 2 de julio de 1964 en Hallsville, Texas, en Estados Unidos. Tenía 4 hermanos y ella era la menor. Desde que Andrea era muy pequeña comenzó a tener varias dificultades. Cuando era adolescente, Andrea sufría de bulimia y depresión. Como nunca recibió tratamiento, cuando tenía 17 años ya estaba hablando con un amigo sobre quitarse la vida. Como pasa con muchas personas con depresión, ella continuaba con sus actividades sin aparentar lo que realmente le estaba sucediendo. Por ejemplo, fue capitana del equipo de natación y oficial de la Sociedad de Honor cuando estaba en la preparatoria Milby. Ahí se graduó como la mejor estudiante en el año 1982. También estudió preenfermería durante 2 años en la Universidad de Houston, antes de graduarse del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas en Houston en 1986. Ahora sí, después de que se graduara, Andrea comenzó a trabajar como enfermera en la Universidad de Texas. En esta época, ella conoció a Russell Yates, específicamente en unos departamentos en Houston. 4 años después, ambos se mudaron juntos y el 17 de abril de 1993, Andrea y Russell se casaron. Luego compraron una casa bastante amplia en la ciudad de Friendswood. Ahora que ya tenían dónde establecerse, el 26 de febrero de 1994 nació su primer hijo, llamado Noah Jacob. A partir del nacimiento de Noah, Andrea comenzó a escuchar voces de quien ella después dijo que era Satanás. Las voces le decían que tomara un cuchillo y apuñalara a alguien. Luego, en 1995, Andrea y Russell tuvieron a su segundo hijo, pero esta vez decidieron mudarse a Florida porque a Russell le ofrecieron trabajo. Como Andrea había sido criada como católica romana, conocía a un predicador llamado Michael Woroniecki. El predicador Michael se dedicaba a viajar en su casa rodante por todo Estados Unidos para así poder llevar su mensaje a varias universidades del país. Él le decía a las estudiantes mujeres que se irían al infierno porque lo que debían de estar haciendo era reproduciéndose. Entonces Michael les vendió esta casa rodante a Andrea y su esposo, donde ahora vivirían por un tiempo junto con sus 2 hijos. Entonces, en lugar de vivir en una casa de 4 recámaras en Houston, ahora vivían en un remolque. Lo extraño es que Russell tenía un salario de $80,000 al año trabajando en la NASA, por lo que realmente no era necesario que vivieran en una casa rodante. Él le llamó al hecho de vivir en una casa rodante como un experimento. Como les había dicho, parte de las creencias del predicador y del esposo de Andrea era tener los hijos que le permitiera Dios. Entonces, Andrea se embarazó de su tercer hijo, pero justo después de que se mudaron a la casa rodante, tuvo un aborto espontáneo. Entonces, el 13 de septiembre de 1997, nació su tercer hijo, Paul Yates. Decidieron regresar finalmente a Houston y ahora cambiaron la casa rodante por un autobús que también les había vendido el predicador Michael. Luego, el 15 de febrero de 1999, nació el cuarto hijo, que llamaron Luke Yates. Andrea tuvo que educar en casa a todos sus hijos porque Russell no quería que sus hijos entraran a una escuela pública y se les pegara los malos hábitos. Esto abrumó mucho a Andrea porque ahora tenían a 4 hijos pequeños, tenía que cuidarlos y educarlos, además de que vivían en un autobús que no tenía suficiente espacio como para 6 personas. También Andrea tenía que estar constantemente lavando pañales porque según las creencias que seguían, los pañales de tela eran mejores porque eran más apegados a lo terrenal y se alejaban del materialismo. Entonces, después de tener 4 embarazos y pasar por tanto estrés, las alucinaciones de Andrea comenzaron a empeorar, además de que claramente tenía depresión postparto. 4 meses después de que naciera su cuarto hijo, Andrea le habló por teléfono a su esposo al trabajo para pedirle que fuera a la casa. Cuando Russell llegó, la encontró temblando, llorando y mordiéndose los dedos. Al día siguiente, Andrea intentó quitarse la vida con una sobredosis de trazodona, que es un antidepresivo. Esta fue la primera vez que Andrea fue admitida por su esposo al hospital metodista. Ahí le diagnosticaron un trastorno depresivo grave y le recetaron antidepresivos. Andrea había intentado quitarse la vida porque sus alucinaciones le pedían que asesinara a su hijo. Entonces prefirió hacer esto para así no dañarlo. Solo 6 días después de entrar al hospital, Andrea tuvo que verse forzada a salir porque el seguro ya no cubría tantos días. Pero lo bueno es que le indicaron que comenzara a ver al psiquiatra Eileen Starbranch. En estos momentos ya era muy claro que Andrea necesitaba ayuda y Russell decidió que finalmente sería mejor idea mudarse
mudarse de la casa rodante a una casa de 3 recámaras. Solo que esta decisión de vivienda fue tomada porque un trabajador social expresó su preocupación porque tenían ese arreglo de vivienda. Por unos días, Andrea estuvo mucho más estable, pero como la pareja creía firmemente que debían de tener más hijos, la única manera de lograrlo sería si Andrea dejaba de tomar sus medicamentos. Claramente la psiquiatra había recomendado firmemente que Andrea sí continuara con sus medicamentos y que ya no tuviera más hijos. La doctora Eileen Starbranch específicamente le había recomendado esto porque le había diagnosticado a Andrea depresión y psicosis posparto. La psicosis posparto es el trastorno psiquiátrico más grave relacionado al parto. Los síntomas pueden comenzar a los pocos días del parto y desarrollarse rápidamente. Algunos síntomas pueden incluir manía y depresión, comúnmente en forma de estado de ánimo fluctuante, y alucinaciones que son comúnmente de persecución o grandiosidad. Otros síntomas son confusión severa, tener pensamientos acelerados, ser más activa y sociable de lo habitual o lo opuesto, ser más retraída y dejar de hablar con las personas. También dificultad para dormir, sentimiento de estar en un sueño, pensamientos extraños o creencias que sean poco probable que sean ciertas, por ejemplo, creer que se ha ganado la lotería. En el caso de Andrea Yates, ella pensaba que los comerciales de televisión de dulces le hablaban directamente a ella. Creía que un comercial le decía que ella era una cerda gorda y que le daba demasiados dulces a sus hijos. También, después de que tuviera a sus 4 hijos, Andrea creía que se habían instalado cámaras en toda su casa para monitorear qué tan buena madre era. Llegó a pensar que su suegra era parte de esta vigilancia y que tenía unos lentes con cámaras para grabarla. Andrea también creía que sus hijos no se estaban desarrollando bien intelectualmente y no eran justos, además de que sus modales eran muy malos. Ella creía que había arruinado a sus hijos por completo. También ella creía que el destino de sus hijos ya estaba escrito por lo mala madre que era. En el caso de su hijo Luke, ella creía específicamente que él era homosexual y se prostituiría. Luego su hijo John se convertiría en un asesino en serie y sus hijos Noah y Paul tendrían muertes bastante trágicas. En general creía que sus hijos serían castigados y enviados a arder en el infierno, basándose específicamente en el versículo bíblico de Lucas 17:2 que dice: «Mejor le fuera que se colgase el cuello una piedra de molino y se lanzase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos». Ella relacionaba este versículo con su falla en hacer que sus hijos fueran respetuosos y justos. Aunque todavía no hay suficiente información para entender por qué sucede la psicosis posparto, el riesgo es particularmente alto para mujeres con antecedentes de trastorno bipolar o trastorno esquizoafectivo o aquellas que ya hayan sufrido en un episodio previo de psicosis posparto. También afecta de 1 a 2 de cada 1000 mujeres después del parto y cuando esto sucede, se considera una emergencia psiquiátrica que generalmente requiere ingreso hospitalario. El doctor Todd Grande explica que es importante diferenciar los delirios de los pensamientos obsesivos, que son muy comunes en el contexto de la depresión posparto. Muchas mujeres deprimidas tienen pensamientos obsesivos. Las obsesiones son pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes y persistentes que se experimentan como intrusivos e inapropiados y que causan mucha ansiedad. Un ejemplo sería que algunas madres tienen pensamientos obsesivos de ahogar a su bebé, pero se niegan a bañarlo. Otras mujeres tienen preguntas como ¿qué pasaría si? Por ejemplo, ¿qué pasaría si tiro a mi bebé del barandal? Las obsesiones se diferencian de los síntomas psicóticos porque el paciente reconoce que los pensamientos, impulsos o imágenes son simplemente un producto de su mente. No como Andrea, que creía que una fuerza mayor, como Satanás, le hablaba y le colocaba estas ideas en la cabeza. También las mujeres que tienen pensamientos obsesivos pueden, por ejemplo, imaginar que su bebé está muerto en una bañera, pero están conscientes de que esa imagen no está en el mundo real. Por otro lado, las mujeres con psicosis sí tienen un riesgo de tomar acción cuando tienen pensamientos de este tipo. Ahora que no tomaba sus medicamentos, casi un mes después de que Andrea saliera del hospital, Russell tuvo que prevenir que se quitara la vida. Él después comentó que Andrea tenía un cuchillo en su cuello y él tuvo que luchar contra ella para quitárselo. Entonces, este sería su segundo intento de quitarse la vida. Al día siguiente, Andrea entró a un hospital psiquiátrico donde ahora le recetarían una droga antipsicótica. También, esta vez le diagnosticaron esquizofrenia del tipo catatónico. Igual que la primera vez, Andrea solo estuvo unos días en el hospital y el 9 de agosto de 1999 la dieron de alta.
En ese mismo mes fue cuando la doctora Eileen le recalcó que sería mala idea tener otro hijo porque podía desencadenar otro episodio psicótico. Sin embargo, en noviembre de 1999, Andrea decidió dejar de tomar su medicamento antipsicótico para poder embarazarse. Ella seguía viendo a la doctora Eileen cada tiempo, pero en enero de 2000 fue su última visita. Ahora Andrea no tomaba su medicamento y finalmente pudo quedar embarazada. Entonces, el 30 de noviembre del año 2000, su quinta hija, llamada Mary Yates, nació. Era la única niña de todos sus hijos, y desde su nacimiento hasta marzo, aunque no tomaba sus medicamentos, Andrea estaba bastante estable. Sin embargo, el 12 de marzo del 2001, el padre de Andrea, llamado Andrew Kennedy, falleció. El estrés de tener que lidiar con la muerte de su padre, junto con su predisposición genética, causó que Andrea no pudiera avanzar. También sintió muchísimo dolor y culpa de que su padre muriera, porque ella era la enfermera de la familia. Durante los siguientes meses, después de que falleciera su padre, Andrea dejaba de darle de comer a su hija Mary. También le dio comida sólida cuando claramente no se debía hacer, y la bebé casi se ahogaba. También ella leía constantemente la Biblia. En ciertas ocasiones se lastimaba a sí misma, dejaba de hablar, creía que había cámaras espiándola en su casa y, como les había dicho, creía que los personajes de la televisión le decían que era mala madre. Solo 2 semanas después de la muerte de su padre, Andrea fue hospitalizada otra vez. Ahora el doctor que se encargaría de ella era el doctor Mohammed Said. Russell, el esposo de Andrea, le pidió al doctor Mohammed que le prescribiera el mismo medicamento que ya le estaban dando antes, pero inicialmente el doctor no quería. Unas semanas después, ya que Andrea había salido del hospital, el doctor cedió y sí le prescribió Haldol, el antipsicótico. Sin embargo, el 4 de junio de 2001, el doctor le dijo a Russell que le fuera disminuyendo la dosis de Haldol a Andrea durante los siguientes 3 días. Entonces, el 7 de junio de 2001 fue la última vez que Andrea tomó su medicamento. Como este medicamento era completamente necesario para que Andrea pudiera mejorar, el 18 de junio visitaron al doctor Said y él reportó que sí, Andrea no estaba mejorando. Como sabía esto, el doctor le dijo a su esposo Russell que estuviera supervisando a su esposa todo el tiempo y que nunca la dejara sola con sus hijos. Sin embargo, su esposo Russell quería que Andrea fuera lentamente más independiente. Así, el 20 de junio de 2001, Russell se fue al trabajo, pero para no dejar a su esposa sola, le pidió a su madre que fuera a su casa 1 hora después de que él se fuera al trabajo para que Andrea no estuviera tanto tiempo sola. Andrea solo estuvo 1 hora sola. En esa hora, ella ahogó a sus 5 hijos. Primero ahogó a John, luego a Paul y finalmente a Luke. Después acostó a los 3 en la cama. Cuando comenzó a ahogar a Mary, Noah llegó y le preguntó qué le estaba pasando a la bebé. Andrea entonces dejó a Mary en la tina para perseguir a Noah y ahogarlo también. Luego dejó a Noah en la tina y colocó a Mary en los brazos de uno de sus hermanitos en la cama. Andrea le habló a la policía varias veces pidiéndoles que le enviaran un oficial, pero ella no les daba una razón de por qué necesitaba a la policía. Como las autoridades parecían no hacerle caso, Andrea luego le habló a su esposo para que llegara a la casa. Como quiera, la policía eventualmente llegó y cuando uno de los policías entró, vio a Andrea sentada en el sillón. El oficial comentó que cuando entró a la recámara pensaba en encontrar el cuerpo de un hombre. Sin embargo, rápidamente vio cómo había lo que parecía ser un muñeco en la cama. Cuando se acercó y lo tocó, se dio cuenta de que realmente era un bebé. Entonces empezó a levantar la cobija y tristemente encontró a 4 de los 5 hijos de Andrea. Luego entró al baño y vio al 5.º hijo flotando en la tina. Los policías estaban bastante confundidos sobre qué es lo que tenían que hacer, principalmente por estar en shock. Uno de los oficiales comentó que Russell le dijo a su esposa: Andrea, finalmente lo hiciste. Andrea, realmente lo hiciste. Ella simplemente parecía estar en shock o como indiferente. También confesó absolutamente todo y la arrestaron. Confesó que había ahogado a su hijo Noah de 7 años, a John de 5 años, a Paul de 3 años, a Luke de 2 años y a Mary de solo 6 meses. Cuando su abogada la entrevistó por primera vez, Andrea contestaba cosas sin sentido. Por ejemplo, dijo que la televisión le hablaba, además de que se rascaba mucho la cabeza. Después, la abogada supo que Andrea hacía esto porque creía que se le había marcado el número 666 en el cuero cabelludo. Andrea Yates asesinó a sus 5 hijos y un experto le diagnosticó
cacodemonomanía. Esto significa que Andrea realmente creía que estaba poseída por demonios. La etimología de la palabra viene de la palabra griega caco, que significa malo, así como la palabra daimon y el latín daemonium, que se traduce a demonio. Uno de los expertos también comentó que esto es bastante común en las personas que son muy religiosas. Aunque Andrea adorara a sus hijos, la televisión, quien para ella era la voz de Satanás, le decía que era una muy mala madre. Eran tan fuertes las alucinaciones que colocó a su hija Mary en los brazos de uno de sus hermanitos porque creía que él la cuidaría cuando llegaran al cielo. 8 meses después del asesinato comenzó el juicio. Durante los primeros días, Andrea lloró cuando la fiscalía le mostró las imágenes de sus hijos, además de que la mayor parte del tiempo estaba sentada encorvada. El 9 de agosto se buscaba la pena de muerte para Andrea. Durante el juicio, Russell, el esposo de Andrea, dijo que los médicos eran los responsables de que pasara esto, a pesar de que él constantemente le pedía más hijos. Él comentó: ¿cómo pudo haber estado tan enferma y la comunidad médica no la diagnosticó, no la trató, no protegió a nuestra familia de ella? Nunca hubiera llevado a Andrea al médico y al hospital al que la llevé. Nos fallaron miserablemente. Aunque es cierto que los doctores pudieron haber hecho más, el diagnóstico y el medicamento ahí estaba. Lo que faltó era también el apoyo del esposo para que ella siguiera tomando su medicamento y evitar recaer. Como les había dicho, Andrea educó a todos sus hijos en casa porque Russell no quería que fueran a una escuela pública y que se les pegaran malos hábitos. Todos los testigos que hablaron de Andrea la describieron como una muy buena madre y decían que tenía muy poco tiempo para ella misma. En Navidad, ella les hacía manualidades y trajes a sus hijos para que cada Navidad fuera diferente. Andrea nunca habló mal de su esposo, pero su mejor amiga, Debbie Holmes, describió a Russell como controlador, crítico y exigente. También la madre de Andrea y Debbie dijeron que ella perdió su identidad después de que se casó con él. Extrañamente, Russell testificó que su esposa nunca le había hablado sobre las voces y alucinaciones que tenía. Después se contradijo, diciendo que esto fue lo que causó que ella ahogara a sus hijos. Él dijo: ella nunca me dijo que había tenido pensamientos de dañar a los niños antes. Sabes, si ella simplemente dijo algo sobre eso, es posible que hayamos decidido no tener más hijos. El doctor Todd Grande comentó sobre este caso que las creencias religiosas de la familia Yates fueron un área de enfoque en el juicio. Aunque no eran miembros de una iglesia, sí tenían reuniones 3 veces a la semana para estudiar la Biblia. El doctor también explicó que es normal que los miedos, en este caso que sus hijos no se fueran al infierno, se transformen en alucinaciones. En general, lo que tenga un elemento de peligro puede llevar a que alguien lo traduzca como alucinaciones. Andrea Yates dijo que como sus hijos no la obedecían, ella creía firmemente que estaban destinados a irse al infierno. También dijo que Satanás los marcó y la única forma de salvarlos era matándolos. Ella creía que cuando el Estado la culpó por el asesinato de sus hijos, Satanás sería destruido en el proceso. También creía que sí estaba haciendo algo necesario porque sí sabía diferenciar entre lo bueno y lo malo, pero lo hizo al revés. Finalmente, en marzo de 2002, fue declarada culpable de 2 cargos de asesinato capital en menos de 4 horas. Luego, le declararon cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 40 años. Russell después apareció en el programa Today y en Oprah para decir que él pensaba demandar los médicos que atendieron a su esposa. Hay opiniones divididas en este caso, porque aunque a Andrea se le había diagnosticado depresión, psicosis posparto y esquizofrenia, Russell quería seguir teniendo más hijos. Y bueno, después de 2 intentos de quitarse la vida, es confuso que él considerara que su esposa estaba estable como para tener más hijos o simplemente cuidar los que ya tenía. Cuando Andrea intentó quitarse la vida por primera vez, fue hospitalizada por el doctor James Flack. Él después comentó lo siguiente: entrevisté a la paciente nuevamente esta mañana. También hablé largamente con el esposo de la paciente. Están solicitando que sea dada de alta para el cuidado de la familia. Han acordado vigilarla a las 24 horas y saben que corre el riesgo de volver a hacerse daño. En el 2006, después de 3 días de juicio, se declaró que Andrea era inocente por razón de demencia y ahora estaría en un centro de salud mental. El jurado tomó la decisión de que era inocente por el testimonio de Andrea y por varios factores como los siguientes. Número 1, Andrea creía que Satanás era el que le había puesto el pensamiento en su mente de ahogar a los niños y la animó a hacerlo. Número 2, Andrea tomó la decisión de ocultar a todas sus creencias acerca de la presencia e influencia de Satanás, sus pensamientos de dañar a los niños y su plan para ahogarlos.
Número 3. Andrea creía que matar a los niños sería un pecado. Número 4. Andrea sabía en el momento que mató a sus niños que la sociedad juzgaría sus acciones como malas. Y número 5. Andrea sabía en el momento que mató a los niños que Dios juzgaría sus acciones como malas. Y bueno, este fue el caso de Andrea Yates. Si quieres que investigue sobre algún caso en específico, pon en los comentarios y muchas gracias por escucharme contar este caso.